Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo, trayendo un fanfic misterioso, con terror y suspenso. Espero que les gusten y créditos para sus diversos creadores, y darle me gusta y suscríbete. Yo me retiro, que tengan un buen día, tardes o noches, los vemos, chao. Capítulo 27. La fuga. Mientras tanto, fuera, todos los aldeanos eran escoltados fuera del pueblo por la princesa, los guardias y agentes federales para mantenerlos a salvo del peligro, todo mientras nuestro querido Crepúsculo seguía atrapada en ese sótano, atada a la silla, con la boca cubierta para evitar gritar y pedir ayuda, pero completamente consciente, y en su mente pensó en una idea, ya que estaba sola allí en ese momento, podría intentar escapar. Lo peor de toda esta situación es que el hedor nauseabundo ya empezaba a golpear fuerte. Luiligut. Tengo que salir de aquí, no soporto más este sitio, no puedo respirar bien, y siento que voy a vomitar. Si vomitara, sería peligroso, porque no tendría forma de expulsar el líquido y podría atragantarse con su propio vómito. Pero antes de intentarlo con sus propias pezuñas, intentó usar su magia una vez más. Parecía más consciente y activa, quizá funcionaría, aunque hubo algunas chispas, logró emitir algo de esa aura un par de veces y emitió su sonido habitual, pero no funcionó en absoluto. Siguió intentándolo y eso la agotó aún más. Sin duda, la sustancia que le daba la rosa era muy poderosa, tanto que ni siquiera un alicornio como Celestia podía tolerarla. Luiligut. No puede ser, no puedo usar mi magia para salir de aquí. ¿Qué demonios me has hecho, Pinky Pie? ¿En serio? ¿Qué tipo de pony hace atrocidades como esta? Es un monstruo, peor que las bestias del bosque Everfree. Suspira, buscando una solución rápida a su problema. Si intenta escapar y atrae la atención del otro, morirá, pero si se queda aquí sin hacer nada, ella también morirá, es una u otra. Vamos, Luiligut, tienes que hacer algo, encontrar una salida. Mirando a su alrededor, suplicaba al destino y a la vida que complacieran, darle una segunda oportunidad para enmendar sus errores, prometiendo que si lograba superar esto, sería una pony mejor de lo que ya era, mucho más fuerte e inteligente. Incluso de joven, se enfrentó a situaciones muy difíciles que pusieron a prueba su intelecto y su estrategia para avanzar. Fueron desafíos muy difíciles, pero no imposibles de superar. Tuvo que soportarlos para lograr sus sueños, y aunque pueda sonar irónico, estaba de acuerdo con Pinky en este punto. Tenía que enfrentarse a sus miedos y asumir la responsabilidad, y esta no era una excepción. Se dio cuenta de que estaba atada con alambre de espino, que le dolía mucho, pero era alambre al fin y al cabo, así que era fácil de romper con una herramienta afilada. Y recordó que ese pony rosa había traído utensilios médicos y de cocina sobre una mesa, la mayoría de ellos utensilios de corte, así que vio una oportunidad. El único problema era que el pony estaba a solo 2 o 3 metros delante de ella, y si tenía que acercarse, tendría que hacerlo sentada, lo que significaba, si intentaba moverse, las púas le harían mucho daño. Entonces tenía que arriesgarse. Además, habían pasado más de 2 minutos desde que el pony había subido a la sala principal, y sabía que volvería tarde o temprano, así que era una carrera contra el tiempo, y solo pensarlo la ponía aún más nerviosa. Luiligut. Tú puedes, es tu única opción. Incluso con lágrimas en los ojos, lo cerró y, tras varios segundos de reflexión, encontró la fuerza de voluntad para hacerlo. Teniendo en cuenta que estaba luchando contra las ganas de vomitar, el esfuerzo era enorme. Así que cuando los abrió de nuevo para ver a su objetivo, agarró la silla, sintió la piel de la fallecida Secora, y empezó a moverse, saltando varias veces. Empezó a gemir y sollozar mientras lo hacía, como era de esperar. Las púas le atravesaban la piel cada vez que se movía bruscamente. ¿Alguna vez has sentido tu piel rozar un objeto punzante?
El dolor es increíble, y lo sentía en ese momento, pero multiplicado por 20, porque no estaba en un solo lugar. Esas púas le rozaron la piel en varias partes del cuerpo, haciéndola sangrar profusamente. Lo soportó con todas sus fuerzas, con lágrimas corriendo por su rostro, pero lo soportó como una guerrera mientras seguía y seguía. Por fin, llegó a su destino, logrando colocarse a un lado de la mesa para alcanzar los objetos. Se tomó su tiempo para descansar y llorar, para que el dolor de esas espinas cesara antes de poder continuar con lo que estaba haciendo. Una vez recuperado, miró a su alrededor y empezó a elegir cuál de ellos sería el mejor para cortar más rápido. Tenía que ser una muy grande y afilada. Tenía dos opciones: la sierra de mano y la sierra. Ambos eran objetos muy afilados y grandes, uno más delgado, el otro más grueso y pesado. Pero era una carrera contra el tiempo, así que no podía tomarse todo el tiempo que quería. Tenía que pensar rápido. Decidió usar la sierra, pero había otro problema: para agarrarlo tenía que estirar la pierna o la cabeza, pero estaba atado con alambre, y aunque podía estirarse hasta cierto punto, podía alcanzarlo, y aún más con la pierna, pero eso significaba que tendría que soportar de nuevo el dolor de las púas, y el dolor podría aumentar, porque cuanto más intentaba sacar una parte de su cuerpo, más le atravesaban los cables. Además, sus piernas estaban tan fuertemente atadas al cuerpo que le resultaba casi imposible moverse fácilmente, pero tenía que hacerlo, ya no había vuelta atrás. Dwight apretó los ojos, mordió fuerte el calcetín que tenía en la boca e hizo algo que le ayudó a liberar la pata derecha más rápido. Extendió la pata, haciendo que el alambre de espino le atravesara la carne y se le clavara en la piel. El dolor era insoportable, más allá de la imaginación, pero lo estaba haciendo. Conseguía zafarse de esas púas solo con la pata hasta que pudo liberarse y coger rápidamente la sierra. Pero tuvo que soportar los peores segundos de su vida para que el dolor disminuyera. Estaba perdiendo mucha sangre, y no paraba de gemir y llorar, pero lo había conseguido. Tenía la herramienta en las pezuñas, con un dolor insoportable, pero lo había conseguido. Luchó por su vida, sufriendo, y lo hizo. Para evitar repetir el mismo proceso, probé algo más complicado: usar esa misma pata herida para cortar el alambre de una vez por todas. Era difícil porque el dolor y su pata temblorosa hacían el proceso complicado, y cada vez que la movía, era más sufrimiento. Pero lo soportó como una guerrera, hasta que logró su objetivo. Poco a poco, cortó ese maldito cable que le causaba tantos problemas. Por fin, se estaba liberando de su vínculo. Solo le costó unos 10 cortes liberarse. Con mucho cuidado, para no hacerse daño, usó la sierra para cortar el alambre hasta que cayó al suelo. Finalmente liberándose de una vez por todas, solté la sierra y, rápidamente, con la otra pierna libre, me quité la cinta de la boca, al mismo tiempo que saqué el calcetín hasta escupirlo, y entonces, me dejé caer al suelo. Por fin era completamente libre. Me tumbé en el suelo tosiendo por falta de aire y náuseas, y me quedé allí porque estaba muy débil. El proceso que tuve que soportar fue horrible, pero lo conseguí. Y eso era lo que más importaba. Luego vino la parte que menos le gustaba, pero que era una cura vital para su cuerpo. Empezó a vomitar. Vomitó como nunca antes, ensuciando el suelo con un líquido amarillento y de olor desagradable, lleno de sustancias, incluida algo de comida. Fue agradable porque pudo quitarse ese peso de encima, y cuando terminó se sintió mucho mejor, aunque claro, después de tos y tos. Lo peor había pasado y esta pony por fin estaba libre, bueno, hasta cierto punto, porque seguía atrapada en ese sótano, con los cadáveres de sus amigos. Tomé todo el aire que pude para recuperarme antes de hacer nada. El intento de levantarse fue quizás lo más insoportable que pudo haberle pasado allí,
porque cuando intentó ponerse de pie, las heridas que le dejaron esas púas, más el esfuerzo y esa sustancia inicial que la debilitó, incluso sintió que el poco aire que se le escapaba le causaba dolor, por eso empezó a quejarse y a gemir más, tocándose la pata gravemente herida con la otra, aunque perdió algo de sangre, no era nada de lo que alarmarse, pero nunca antes había tenido heridas de tal magnitud y lo que más le dolía era sentirse deformada, toda esa belleza que tenía se había perdido, física y psicológicamente, su pelo estaba más despeinado que nunca, ahora entendía por qué Rarity se preocupaba tanto por esa belleza. Dwilit. Vamos Dwilit, lo peor ya pasó, solo levántate, esto no es nada, levántate, maldita sea, levántate. Apretando los dientes, con el sabor a vómito aún en sus labios, agarró la mesa y se levantó con las pocas fuerzas que le quedaban. Fue difícil, pero finalmente logró ponerse en pie, un poco inestable, pero se mantuvo erguida, hasta que empezó a jadear y respirar con dificultad. Es entonces cuando uno se pregunta, porque ella misma se preguntaba, ¿cómo no se desmayó después de todo eso? Sin duda estaba forzando demasiado a su pobre cuerpo. Necesitaba desesperadamente descansar, y una buena cita con el médico. Pero no era momento de descansar. Tenía que salir de allí, si podía averiguar cómo, porque esa loca seguía ahí fuera. Ahora, si intentaba gritar o escapar, se daría cuenta, probablemente la atraparía incluso si intentaba correr en ese estado, y quizá incluso pondría más seguridad a su alrededor para evitar que saliera fácilmente, y lo más probable, mátala sin pensarlo dos veces. Así que fue listo, y decidió que lo mejor era esperar a que ella viniera a sorprenderla, por supuesto, era un buen plan, aunque tenía sus fallos, era la única solución que tenía. Explorar recién llegado comunidad Forobetas historia búsqueda dibujos animados, /cartoon mi pequeño pony, /cartoon my little pony más, pero ¿sabes qué? Dwilit es alguien que piensa más en sus sentimientos antes de actuar para hacer lo correcto, porque en vez de pensar en un plan para escapar, estrategias o cualquier cosa que le ayude, la abrumaba pensar en sus seres queridos. Cuando se levantó, vio a los otrora grandes Cutie Mark Crusaders sentados uno al lado del otro, murieron tan jóvenes, y eran tan hermosos cuando vivían, ahora ni siquiera se acercaban a eso, eran parodias sucias y deformes de carne, toda esa belleza había desaparecido. Dwilit no ofreció opinión al respecto. De hecho, no quería, por respeto a ellos. Solo podía pensar, porque ellos eran solo niñas, podían ser las hijas de cualquiera, o, en este caso que nos preocupa ahora, las hermanas pequeñas de cualquiera, tenían largas vidas por delante, un futuro que construir, talentos que descubrir, todos sus sueños fueron arrebatados, pagados con sus vidas. Simplemente cerró los ojos y comenzó a llorar, devastada por todo lo que se había mencionado antes. Era realmente injusto. Se tapó la boca con la pezuña para no hacer ruido que pudiera llamar la atención. Era lo mejor que podía hacer por ellos antes de que fueran enterrados, que alguien los amara y llorara por ellos, para que sus almas pudieran liberarse de este cruel destino que les había tocado. Vivan los Cutie Mark Crusaders, los ponis más jóvenes y valientes que jamás hayan existido. Sus nombres nunca serán olvidados. Sus sentimientos la llevaron a la otra habitación, donde tuvo que presenciar de nuevo lo peor de ese sótano, los cadáveres de sus mejores amigos y conocidos, pero sobre todo los de sus amigos. Solo que, a diferencia de la vez anterior, cuando lloró devastada ante sus amigos cruzados, esta vez simplemente se quedó allí, con los ojos bien abiertos, observando todo a su alrededor, lágrimas corriendo por su rostro, la misma expresión que tuvo cuando presenció por primera vez esta terrible escena, simplemente porque aún no podía creer que esto tuviera que pasar, que las cosas tuvieran que acabar así. Los Manes 6, que habían luchado juntos en las buenas y en las malas, esa magia de la amistad había desaparecido para siempre. Veía los cadáveres de Applejack, Rarity o Rainbow Dash, y con cada uno pensaba lo mismo. Dwilit. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto?
Esto no puede estar pasando, no tiene por qué acabar así, no tenía por qué ser así, no es justo. Quizá fue el trauma de esas visiones lo que le hizo pensar que esto no podría ser real, que todo era una pesadilla, pero, por desgracia, era consciente de que no era así, era la triste y cruel realidad de la que tanto quería escapar. Equestria tiene sus cosas bellas, pero también su lado oscuro, y eso lo demostraba. Aunque Dwight estaba viva, una parte de ella murió cuando supo de la muerte de sus amigos. Esa chispa de esperanza, de amistad y de luz se había ido, ahora nada tenía sentido. Si Celestia se enteraba de esto, probablemente estaría de acuerdo con ella y le diría al oído que todo, por lo que había trabajado, se había ido al traste. Entonces vio a Fluttershy, y con ella, sus emociones fueron aún más intensas, no solo porque era la más delicada y aún no escapaba a ese destino, sino también porque era la última de sus amigas que vio con vida antes de irse. Recordaba todo lo que le había dicho, cada palabra, cada mirada, cada acción que había tomado con ella. No lo hacía de la manera más suave. Simplemente lo hacía para protegerla, y al final, resulta que tenía razón. Después de todo, abandonarla era inútil. Si tan solo se hubiera quedado con ella, probablemente la habría salvado, pero como siempre, la vida es tan impredecible y nos da estas horribles sorpresas. Decir que Dwight se sintiera culpable sería quedarse corto. Lo que sentía era más que culpa. Sintió ese impulso que todos sentimos cuando cometemos un error tan grande, el deseo de viajar atrás en el tiempo para arreglar las cosas. Pero como sabemos, viajar en el tiempo es imposible, y solo queda afrontar las consecuencias. Y una vez más, le dio a Pinkie una razón para estar equivocada. Sus acciones definen su futuro, y tarde o temprano tendrá que afrontar las consecuencias como la buena pony que es. Y bueno, ahí lo tienes, Crepúsculo. Fluttershy, dijo entre lágrimas y sollozos, mirando a su amiga fallecida. Esa sonrisa que le habían dado era horrible. Una vez más había borrado todo rastro de su verdadera belleza. Esa pureza y bondad habían sido aplastadas como insectos. Dwight sentía un odio intenso, odio por lo que acababan de decir, además del deseo de volver atrás en el tiempo, odio hacia Pinkie por ser responsable de su muerte, y odio por haber sido tan descuidada y permitir que esto sucediera. Reflejó ese odio en sus gemidos, tirando de su propio cabello, y finalmente, un golpe poderoso al suelo acompañado de un grito. No le importaba si alguien la oía, solo necesitaba desahogarse todo. ¿Por qué? Ni siquiera ella era consciente de cuántas veces había llorado ese día, pero estaba segura de que no sería la última vez que lloraría por todo esto, y de nuevo, lo mejor que podía hacer por todos ellos antes de un entierro era llorar por ellos como señal de que los quería demasiado. Sin excepción, todas eran importantes, merecían algo mejor, se merecían vivir. Destrozada no era lo más parecido a lo que sentía, destrozada era más bien algo más parecido a sus sentimientos en ese momento. Lo que siguió fue triste y hermoso a la vez. Después de arrodillarse allí llorando en el suelo, se acercó lentamente al cadáver de Fluttershy. Con sus propias pezuñas, fue quitando, una a una, los clips que deformaban su rostro, haciendo que un poco de sangre saliera a esgallar, pero al menos ya no tenía esa sonrisa desagradable, y entonces, cuando la tenía entre las patas delanteras, vio su cara y griega. La abrazó con todas sus fuerzas, era lo que debería haber hecho desde el principio, darle un abrazo, no solo ella, pero todos sus amigos, así que en nombre de todos, este abrazo es para ellos, Dwight. Lo siento mucho, por favor, perdonadme, todos, dijo entre lágrimas, oyendo mientras abrazaba el cuerpo de su amiga fallecida, ofreciendo sus disculpas para que supiera lo profundamente arrepentida que estaba por permitir que esto pasara. No sabía si eso la hacía sentir mejor o solo peor, pero sentía que era lo mejor antes de irse, llorar y decir cuánto deseaba que estuvieran allí, deseaba poder verlos de nuevo. A veces, cuando lo estaba pasando mal, su mejor consuelo era cantar, porque cantar expresa sus emociones, todos esos sentimientos que uno tiene y quiere desahogar,
consigue expresarlos a través de una canción, ya sea en un momento triste o feliz. Pero ni siquiera quería hacer eso, además, no sería de buen gusto hacerlo. Había magia para curarlo todo, pero con la muerte no hay cura, nada ni nadie puede solucionar eso y eso hay que respetarlo aunque no lo mereciera. Parecía decidida a no soltar nunca a su amiga, a llorar allí durante mucho tiempo, pero se le olvidó por completo que estaba en una carrera contra el tiempo, y el tiempo ya se había agotado, al oír el sonido de la entrada del sótano Y. Pasos bajando lentamente las escaleras, lo que quería decir era que iba a volver, que iba a darse cuenta de que se había liberado de sus ataduras, y que iba a enfrentarse cara a cara, Duilig sintiendo un miedo terrible recorriéndole la espalda como un escalofrío. Pero al mismo tiempo, se detuvo a pensar un poco, y decidió, mientras miraba hacia arriba para observar al frente. Tuvo una idea brillante, pero tenía que hacerla rápido. Seguía teniendo miedo, pero tenía suficiente conciencia para saber que no debía dejarse pisotear así. Claro, estaba gravemente herida y lo que sufría era antinatural, pero eso no justificaba pensar que era el fin del mundo para ella. Consiguió liberarse de sus ataduras, tuvo la fuerza de voluntad para mantenerse en pie y el valor para estar allí para llorar a sus amigos muertos, soportando el hedor y la horrible escena. Si podía hacer eso, incluso podría enfrentarse al Rosa y salir de aquí para buscar ayuda, eso era todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo pensaba hacerlo? Eso está por verse, solo podemos desearle la mejor de las suertes. Mientras pensaba en ese plan, la joven asesina bajó las escaleras muy segura de que tenía absolutamente todo bajo control. Después de haber asesinado a los Cakes de una forma tan extraordinaria, sentía mucha motivación y confianza en sí misma que le daban ganas de hacer cosas divertidas, como seguir torturando a Duilig Sparkle para que pagara por sus pecados, haz más dulces con ese ingrediente y otras cosas de una mente enferma. Sonrisa. Fue muy divertido. Ojalá el señor y la señora Cake hubieran venido a la fiesta con nosotros, pero no habrían aceptado, así que decidí dejarlos en un sueño eterno, y como dicen, hasta que la muerte los separe, y literalmente lo hizo, jajaja. Empezó a reír como si hubiera contado un chiste excelente, tenía una sonrisa elegante porque no había motivo para enfadarse. Esa sonrisa ni siquiera se desvaneció cuando se dio cuenta, simplemente dejó de reír y alzó una ceja, sorprendida por lo que supuestamente acababa de pasar mientras ella estaba fuera. Parece que nuestro invitado especial decidió irse sin permiso, es una pena, porque quería sorprenderla, pero me temo que la sorpresa tendrá que esperar, en cambio, creo que le ofreceré un regalo por adelantado, dice mientras se quita el cuchillo de cocina del pelo, el que debería haber usado con ellos hace tiempo, pero como no tuvo la oportunidad de darles el regalo, planea dárselo especialmente a Duilig. Siente que esto se vuelve cada vez más emocionante. Su mera presencia helaba la sangre de cualquiera, pero con ese cuchillo le daban ganas de sentirse amenazada, y esa era la idea. Siguió su consejo de no dejarse pisotear y de exigir respeto como debía. Oye Duilig, ¿estás jugando al escondite conmigo? Si es así, iré a buscarte, tómate tu tiempo y escóndete bien, pero tarde o temprano tendrás que salir de tu escondite. Solo buscaré y te encontraré, será mejor que estés preparado, te lo advertí, no intentes hacerlo más difícil, pero veo que te gusta desafiar al destino como siempre, así que no me culpes por lo que te pase después, y ni se te ocurra enfrentarte a mí, no eres un rival digno, ninguno de los que he matado lo era. Si entendieras de lo que soy capaz, desearías haber muerto hace mucho tiempo, tu optimismo realmente me enferma, jajajaja qué maldita yegua. Le habló con una voz, no sonaba muy amenazante, pero estaba cerca, y eso era lo que lo hacía tan inquietante, que no mostraba ninguna molestia, lo reflejaba todo con esa sonrisa enfermiza, como si eso fuera más que suficiente para animar a alguien a alejarse de su presencia lo antes posible. Y mientras hablaba, caminaba despacio alrededor, observando y observando su entorno, buscando cualquier movimiento, cualquier señal, cualquier cosa que indicara que Duilig Sparkle estaba cerca, intentando no ser encontrada.
Ya no tenía esas dudas de hace tiempo. Si iba a atraparla, era torturarla hasta la muerte, no solo destruirla y desmembrarla. Quería que sufriera incluso estando consciente, que viera y sintiera lo que le hacía con ese cuchillo, como hizo con sus otras víctimas, y así podía sentir esa satisfacción, más que un placer sexual, era un placer emocional, ese mismo sentimiento que tenía cuando era Pinkie Pie y se emocionaba por hacer felices a los demás, iba a repetirlo pero al matar, era su don y su pasión, matar a los inocentes, pero también manipularlos y corromperlos. Si le daban esa oportunidad, cambiaría su cutie mark por una en forma de cuchillo ensangrentado, en honor a su nuevo talento. Justo cuando pensaba que no lo encontraría pronto, se dio cuenta de que algo no iba bien gracias a su agudo ojo para los detalles. Se le daba muy bien al notar que, la puerta donde mantenía los otros cuerpos pudriéndose estaba entreabierta. Qué raro, ¿verdad? No recordaba haberlo dejado abierto, no era olvidadiza, así que eso le parecía sospechoso. Frunció el ceño con esa sonrisa y comenzó a acercarse lentamente, invitándose a disfrutar del placer de ser sorprendida por lo que pudiera ver al otro lado. No había duda de que su amiga estaba escondida allí, y cómo no iba a estarlo. Sus mejores amigos estaban en esa habitación, y el único lugar al que podía ir era uno donde solo ellos estuvieran vivos o muertos. Le encantaban las sorpresas, así que no le importaba caminar despacio para sentir esa suspense, y las mariposas en el estómago con grandes expectativas, como si estuviera abriendo el mejor regalo de cumpleaños, y es posible que lo estuviera haciendo justo ahora. Y mientras esto ocurría, empezó a cantar su canción favorita, Sonríe. Vamos, sonríe, vamos, sonríe, me llamo Pinkie Pie, y me gusta decir, que te haré sonreír, porque te alegraré el día, no importa lo que realmente esté pasando, ya sea que estés triste o feliz, animar a todos es mi deber, Pinkie lo hará y más, porque me gusta hacer reír a la gente y reír, la risa es lo que quiero oír de los niños aquí, me gusta sonreír, y también verte feliz, porque una sonrisa es lo que te hace feliz, si estás preocupado y tu cara está mal, bueno, haré lo imposible para que no estés triste más. Estaba más cerca de la puerta, su emoción creciendo cada vez más y no dejaba de cantar. Cada pony tiene que reír y reír, risas es lo que quiero oír, de las chicas de aquí, todos tienen que reírse, risas es lo que quiero oír, de las chicas de aquí, ríe, 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 ven a reírte, ven a reírte, ven a reírte, venirse, para, risas, hasta que finalmente se invitó a entrar, abriendo la puerta lo más rápido posible con el cuchillo sujeto por la pezuña izquierda, anticipando su sorpresa. Pero la realidad fue decepcionante. Por mucho que mirara a su alrededor, solo había cadáveres de ponis, pero ninguno vivo que reconociera, ninguno que pudiera cazar y apuñalar con entusiasmo. Aunque se sentía frustrada, se rió de su decepción, pero sin perder la esperanza, porque iba a seguir buscándola. Antes de cerrar la puerta, sintió curiosidad por ver la silla adornada con el pelaje de Secora, donde había dejado a su invitada especial, simplemente para ver qué había hecho para liberarse del alambre de espino. Cuando terminó esto, se acercó a la silla y vio el mismo cable, que ella misma se había tomado la molestia de usar para atarla, yacía en el suelo, completamente cortado con un objeto muy afilado e impecable. Y no hacía falta buscarlo, porque el objeto también estaba en el suelo. La sierra que había usado para cortar las alas de la mayoría de los Pegasos. ¡Qué atrevido! Sonrisa. No está mal, nada mal, al menos no eres tan tonto como pensaba, sigues siendo muy inteligente. ¿Cómo vas a salir de esta? Es inútil, Duiligt. De la misma manera que conseguí salir de ese alambre de espino, la voz de Duilig dice desde detrás de ella. Todo pasó tan rápido. Smile apenas levantó sus orejas antes de girarse para mirarla, y se sorprendió cuando ella se lanzó sobre ella. No tuvo tiempo de reaccionar, Al oír el grito frenético del unicornio, sintió como el unicornio clavaba la jeringuilla la misma que había usado con ella y otras víctimas para sedarla en su cuello. También tenía la capacidad de inyectar la sustancia.
Parece que Dwight esperó hasta el último momento para darle esta sorpresa inesperada, descargando su ira en ella con tal agresividad, un acto de venganza bien ejecutado, pero debería haberse preparado mejor. La chica de pelo rosa apenas dejó escapar un gemido de dolor, pero logró mantener la compostura para darle un puñetazo en la cara y derribarla, hiriéndola gravemente. No había podido reunir suficiente información sobre lo que podría haber pasado, ya sentía el efecto de la sustancia en sí, y por eso dejó caer el cuchillo y procedió a quitarse la jeringuilla del cuello. Dwight, gravemente herido, levantó la vista, su rostro aún más dolido porque la fuerza del pony parecía la de un caballo adulto, lo vio tambaleándose con la pezuña alrededor del cuello e intentando desesperadamente acercarse a su posición con la intención de atacar. Pero el efecto se desvaneció rápidamente. No pudo resistirse mucho antes de desplomarse en el suelo, desmayándose por el efecto del sedante. Increíble, lo hizo, no podía creer que lo hubiera hecho, le había dado un sabor de su propia medicina, aunque la había golpeado, pero por fin lo había conseguido. Incluso tuvo la oportunidad de acabar con su vida y todo terminaría. Vio su cuchillo y pensó que haría lo que creyera correcto, así evitaría más tragedias, pero lo pensó un rato y consideró algo lógico. Crepúsculo. No puedo hacer eso, por mucho que quiera, no puedo ceder ante algo tan cruel. Me niego a ser como ella. Tiene que pagar por sus crímenes, pero no con la muerte, con justicia. Lo que hice fue más que suficiente. Solo tengo que salir de aquí y buscar ayuda. Esto es el final para ti, Pinkie Pie. Sea lo que sea que te haya pasado, espero que reflexiones sobre todo el daño que acabas de causar, encerrado en una mazmorra. Alguien como tú realmente merece un destino peor que la muerte. Que se haga la voluntad de Celestia, teniendo en cuenta que todo había terminado, ya que Pinkie Pie no mostraba signos de estar consciente, lo cual fue un alivio, ya que el efecto supuestamente duró horas, y todo lo que tenía que hacer era subir, abrir la puerta, salir de casa y de alguna manera encontrar a los guardias para que intervinieran en su Garcube Corner y la llevaran ante la princesa Celestia, que entonces se encargaría de ella de una sentencia adecuada. Si tenía que ayudar a Pinkie, esto era lo correcto, prevenir más muertes y desastres. Todo parecía haber terminado, y bien. No es la respuesta correcta, pero al menos terminó de la forma menos dolorosa posible, si es que se le puede llamar así, y así, subió las escaleras, subiendo con dificultad, escalón a paso aún más despacio, pero lo logró igualmente. Vio su camino hacia la victoria justo delante de ella, lista para ver de nuevo la hermosa luz de la vida real. Ya no importaba seguir exigiéndose demasiado porque estaba fuera de peligro. Derecha. Sonrisa. Jejejeje, jejejeje, jajajaja, jajajaja. Se quedó quieta en los últimos escalones cuando empezó a oír una serie de estallidos de risa, a juzgar por la dirección que venían detrás de ella, a pocos metros, y la forma en que reían le resultaba familiar. Podría ser Crepúsculo. No puedes hacerme esto, no es justo. Sus ojos se abrieron de par en par, sintiendo un miedo terrible al darse cuenta de que algo iba muy mal, no por la risa en sí, sino por quien la causaba. Si pensaba que había pasado los peores minutos de su vida en esa silla, esto lo superaba en otro nivel, porque cuando tuvo que girar la cabeza lentamente para intentar entender qué estaba pasando, algo dentro de ella le decía que no debía, o se arrepentiría el resto de su vida si lo hacía. Pero su curiosidad, como dice el refrán, la mató, y se giró solo para ver que la pony rosa se estaba levantando de donde estaba. Aparentemente, esa sustancia no había tenido ningún efecto en su cuerpo. En vez de calmarla, solo empeoraba todo. Sonrisa. Así que usando mis propias estrategias en mi contra. Crepúsculo, crepúsculo, crepúsculo. No sonaba enfadada, pero su tono era cercano y aterrador. Sentía que podría atacar en cualquier momento sin pensar. Es muy posible que lo haga cuando consiga levantarse, porque eso es exactamente lo que estaba haciendo, sentándose mientras seguía hablando con ella. Nunca aprendes, ¿verdad?
te dije que no te gustara verme enfadado. Es muy difícil enfadarme, pero enhorabuena, has conseguido tu objetivo. Solo prometí no enfadarme con mis invitados, al menos Pinky que no puede hacer eso, no es de enfadarse, y te dije, no empeores la situación o desearás estar muerto antes de encontrarte con mi verdadero yo, pero ¿por qué querías ser tan tonto? Lograste despertar a la bestia, y créeme, se lo va a pasar bien contigo y no tendrás oportunidad de escapar. Donde quiera que vayas, ella te encontrará. Porque hablaba en tercera persona. Duilig solo pudo ver a su supuesto amigo sentado, cogiendo el cuchillo y griega. Aunque tenía un aspecto horrible, su rostro estaba oculto por su melena lisa y caída, casi tan aterradora como la chica del anillo, pero eso era más que suficiente para llenarla de pánico. Al unicornio no le gustaba lo poco que podía ver, podía sentirlo, sabía que estaba en peligro. Quien se estuviera levantando no era ni remotamente el pony con el que ella había estado hablando. Ahora lo sentía en lo más profundo de sus huesos. Era alguien completamente diferente. Y por eso no se hizo la tonta. Subió al último escalón e intentó desesperadamente abrir la puerta, y mientras esto ocurría, Sonríe se estaba poniendo en pie, tomándose su tiempo, quizá para asustar aún más a Duilig, porque la tensión era estresante y funcionaba. Su rostro seguía oculto por la melena, como si ocultara algo feo que nadie quería ver. Y una vez más, decidió cantar esa canción. Sonríe. Vamos, sonríe, vamos, sonríe, me llamo Pinky Pie, y me gusta decir, que te haré sonreír, porque te alegraré el día, no importa lo que realmente esté pasando, ya sea que estés triste o feliz, animar a todos es mi deber, Pinky lo hará y más, porque me gusta hacer reír a la gente y reír, la risa es lo que quiero oír de los niños aquí, me gusta sonreír, y también verte feliz, porque una sonrisa es lo que te hace feliz, si estás preocupado y tu cara está mal, bueno, haré lo imposible para que no estés triste más. Cantaba su canción muy suavemente, pero nada tranquilizadora, era la típica canción aterradora que uno canta a los niños cuando se van a dormir para que tengan pesadillas, era su canción para asustar a los demás. Mientras hacía esto, Duilig seguía intentando desesperadamente abrir la puerta para escapar, pero estaba bien cerrada con llave. Además, no tenía fuerzas suficientes, y su desesperación era tal que solo podía golpear la puerta con las pocas fuerzas que le quedaban. El tiempo se agotaba, y cada segundo se sentía como un infierno absoluto. Cada pony tiene que reír y reír. Risas es lo que quiero oír, de las chicas de aquí, todos tienen que reírse. Risas es lo que quiero oír, de las chicas de aquí. Ríe, 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 ven a reírte, ven a reírte, ven a reírte, venirse. Risas, todo cayó en completo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Solo se oía la respiración de Duilig. Se sorprendió un poco no oír al pony detrás de ella cantar, ella estaba muy callada. Pasaría el resto de su vida arrepintiéndose de lo que hizo a continuación. Giró la cabeza solo para mirarla y. Allí abajo, a pocos metros, estaba de pie a cuatro patas, la pony rosa, completamente silenciosa e inmóvil, sin pronunciar ni una palabra, pero eso no significaba que fuera menos aterrador, había algo en su aspecto que no cuadraba del todo. Duilig sentía que algo no encajaba, algo sobre ese pony, porque claro, sabía que era una psicópata y que era normal tenerle miedo, pero no sabía por qué sentía que estaba en presencia del verdadero monstruo del que tanto quería escapar. Además, su rostro seguía cubierto por su pelo rosa apagado, lo que complicaba la situación y la ponía nerviosa, y de nuevo que algo que le había gritado entonces que no se diera la vuelta, le decía que debía salir de allí cuanto antes, que no debía ser tonta y no quedarse allí mirándola como si esperara una sorpresa. Hasta entonces, como si fuera una escena de una película de terror, la cara más horrible, infernal y horrible que Duilig había visto en toda su maldita vida la miraba con una sonrisa repugnantemente demente, ese pony rosa, que era obviamente la reencarnación perfecta de la verdadera sonrisa, mirándola de vuelta.
No pudo reprimir el grito, y quizá cometió un error al hacerlo, porque como un murciélago salido del infierno, el sádico empezó a correr en su dirección. Es indescriptible imaginar lo que empezó a sentir Dwight en ese momento. Más que pánico, se sentía impotente y con una horrible sensación de peligro. Obviamente, estaba golpeando desesperadamente la puerta, no importaba si se hacía daño al romperla, cualquier cosa era mejor que caer en manos de ese psicópata, que por cierto estaba a solo unos segundos de su posición, manteniendo esa sonrisa y con el cuchillo en uno de sus cascos listo para apuñalarla tantas veces como fuera necesario. Cuando todo parecía perdido, cometió de nuevo el error de mirar a su asesino, acercándose lo máximo posible. Como suele ocurrir en estas situaciones, la víctima se vio obligada a mirar a su atacante a los ojos antes de morir, como si aceptara su destino. Gritó cuando estaba justo encima de ella. Smiley levantó el casco, y llegó el momento, ella bajó el cuchillo con gran fuerza para apuñalarla y Plin, ¿qué demonios había pasado? Esa era la pregunta que ambos se hacían cuando ocurría algo inesperado. Digamos que la adrenalina le salvó la vida, pero así fue, y en su desesperación, lo consiguió. A pesar de estar exhausta, se teletransportó y reapareció fuera, en la habitación, el lugar al que quería ir completamente ilesa, sin un solo rasguño, habiendo escapado de su atacante. Pero es una pena que solo funcionara en este momento, porque había desperdiciado toda la energía restante de su magia. Incluso esa sustancia había envenenado su fuerza, y solo podía usar su cuerpo físico. Aunque Smiley estaba al otro lado, no era momento de celebrar. Podía salir en cualquier momento y, sin pensarlo dos veces, decidió salir por la puerta principal. Entonces, lo último que quería que ocurriera empezó a desarrollarse, la Pony Rosa empezó a golpear la puerta con una fuerza imposible para alguien de su tamaño. Pinkie era fuerte, pero como se mencionó antes, su fuerza ahora no se parecía a la de antes. Ahora tenía la fuerza de un caballo adulto, y eso era preocupante. Además, a juzgar por cómo la golpeaba, iba a romper esa puerta en cualquier momento, tanto alboroto, cuando todo lo que el unicornio tenía que hacer era abrir la puerta principal y pedir ayuda, derecha. Bueno, la verdad es, Dwight no pudo abrir la puerta principal, no estaba atascada, estaba sellada con madera y clavos. La chica de pelo rosa hizo esto después de asesinar a los Cakes, incluidas las ventanas. Por eso había tardado tanto, está claro que fue cautelosa antes de actuar, y sospecho que tarde o temprano esto iba a pasar. Siguió intentándolo, pero nada funcionó. Era la misma historia de siempre. Era una carrera contra el tiempo. Sus ojos buscaban una solución que pudiera sacarla de allí. Ah, claro, vio los cadáveres de la pareja Kate tirados en el suelo, y eso la obligó a actuar rápido. Fue directamente a la cocina a buscar algo que pudiera ayudar a romper esos malditos trozos de madera. Un hacha sería útil, pero eso no era algo que se pudiera conseguir en una cocina, así que cogió lo primero que se le ocurrió, un martillo. No iba a romperlas, pero sí podía sacar las uñas del otro lado, y con sus propias pezuñas, si era lo bastante fuerte, las iba a sacar una a una. Dwight, por favor, rápido, rápido, quiero salir de aquí. Con los nervios a flor de piel y el corazón latiendo con fuerza en la garganta, odiaba oír los golpes que ese pony hacía en el sótano intentando salir. Hizo lo que tenía que hacer, retirando lentamente los clavos que sujetaban cada pieza de madera a la puerta, bloqueando el paso. Parecía que por fin lo estaba logrando. Si tan solo su magia pudiera ayudarla ahora, habría ahorrado mucho tiempo. Pero, por desgracia, todo ese esfuerzo fue en vano. Blank. Conseguí abrir la puerta del sótano con un último golpe. Dwight. ¿Por qué yo? ¿Es este día tan desafortunado que estas cosas pasan? La rosa se tomó su tiempo para salir poco a poco, insisto, le gustaba la atención y poner nerviosos a los demás era una verdadera tortura antes del momento principal. Y la tortura era que no podías ver nada en la entrada del sótano, pero podías oír, sonrisa. Crepúsculo, ven aquí,
Ahora estoy tranquilo, seamos amigos, sé que quieres lo mejor para mí, pero esta no es la solución, no huyas, ayúdame y arreglemos esto con amistad, te perdono, amigo, parecía decir la verdad, pero solo hasta cierto punto, porque su voz seguía sonando sombría y eso era lo que más le asustaba, que intentara manipularla para que creyera que ya no iba a atacarla solo para caer en esa trampa. Se quedó allí un minuto entero sin salir. Todo lo que podía ver era oscuridad absoluta en el vacío del sótano, y Dwight estaba tan aterrorizada que ni siquiera se inmutó, hasta que, crepúsculo. Pinkie, sonríe. Ven y sonríe. Gritó mientras corría tras ella. Eso la asustó tanto que casi le da un infarto. Todo lo que podía pensar era en huir por su vida, alejándose de la puerta para escapar. Pero la rosa fue mucho más rápida como esperaba, porque cuando logró salir evitó que Dwight corriera por su vida agarrándola por las patas traseras, haciéndola caer boca abajo y lastimándose por la caída. Sonrisa. Vamos, nunca es tarde para divertirse. En un intento inútil de escapar gateando, Dwight sintió el dolor agudo de un cuchillo de cocina cuando la pony rosa se lo clavó en una de sus patas traseras con tal fuerza que, por razones obvias, gritó y gimió. Era desgarrador y doloroso de presenciar, la mujer aprovechando el estado debilitado de Dwight para hacer algo así. No contenta con eso, la psicópata agarró el pelo de Dwight con los dientes, tirando de él con todas sus fuerzas, causándole aún más dolor en el cuero cabelludo, decidida a acabar con su vida con una puñalada en la nuca que le atravesaría hasta la garganta. Era frustrante, porque además del dolor, le impedía moverse fácilmente. Entonces tuvo su única alternativa. Cogió el martillo que tenía en el casco y griega. ¡Bum! Smiles cayó al suelo tras ese golpe en la sien, suficiente para que ella soltara. Estaba tan centrada en matarla que se volvió descuidada. Ahora tenía que actuar más rápido, y las cosas se complicaban aún más por la puñalada en la pata trasera, lo que le dificultaba caminar con normalidad sobre las 4 patas. Al menos 2.5 de ellos estaban completamente sanos hasta cierto punto. Mientras gimía de dolor, intentó ponerse en pie, mientras que la otra pierna apenas podía moverse. Arrastrarlo era lo único que podía hacer para aliviar el dolor. Aparentemente, a la chica de pelo rosa le encantaba esto. Es decir, disfrutaba que la golpearan con el martillo porque se estaba riendo. Sonrisa. ¿Qué pasa, Dwight? ¿No tienes el valor de matarme? Ah, espera, es cierto que estás en contra de la violencia y ni siquiera puedes hacer daño a una mosca, y mucho menos a tus seres queridos. Tu optimismo me hace pensar que todo se arreglará con palabras. Es una pena. Pensé que serías más listo, pero solo te matará más rápido, y disfrutaré cada segundo viéndote intentar defenderte de mí. Cuando tu momento de morir se acerca cada vez más, puede que tenga razón, nunca se rebajaría su nivel para matar a alguien, aunque sea un psicópata, porque eso es lo que ella quiere, que él se rebaje a su nivel para que también se convierta en un psicópata. Si eso significaba huir por su vida, entonces tuvo que arriesgarse. Dwight no se le ocurría mejor idea que subir las escaleras que llevaban a la habitación de Pinkie. Conocía bien esa habitación, y sabía que había una ventana a unos metros de allí arriba. Era la primera y única planta, y había un árbol delante de la ventana. Pensó que, si tenía fuerzas suficientes, saltaría al árbol y, una vez dentro, bajaría lo más rápido posible hasta el suelo y luego correría a pedir ayuda inmediatamente. Parecía sencillo, pero pensarlo era una cosa, y hacerlo era otra. En cuanto puso una pata en el primer escalón, giró la cabeza para mirarla. Era una tontería, pero inteligente porque necesitaba saber cómo era ella. Si, por error, ella lograba levantarse y alcanzarle, no tendría tiempo de reaccionar. Por eso decidió observarla, solo para ver el momento oportuno en que empezara a levantarse. Y lo que se esperaba ocurrió. Incluso la forma en que se sentaba era aterradora, como si estuviera poseída. Su melena colgaba, casi cubriéndole la cara porque podía ver claramente esa sonrisa siniestra suya, y su ojo izquierdo, que, al sentarse,
La miraba y sonreía más de lo habitual. Era una sonrisa asquerosa. Solo con mirarlo, se notaba que no era digno de un pony. Eso era más que suficiente para motivarla a seguir adelante. Prometió no quedarse quieta haciendo esa tontería otra vez, porque eso solo haría perder más tiempo. Empezó a subir las escaleras tan rápido como pudo, y tuvo que hacerlo, porque ese pony rosa se puso a 4 patas y empezó a correr en su dirección. Dwight lo vio y lo sintió, y sintiendo un pánico absoluto, empezó a acelerar el ritmo usando las 4 patas. Que le den si empezaba a doler, era mejor que dejarse capturar. Y, por supuesto, mientras corría, caminaba cojeaba, hacia la habitación. Giré la cabeza para mirar detrás de mí y apenas podía distinguir la sombra de ese pony subiendo las escaleras. Podía oír claramente sus pasos. Incluso me helaban hasta los huesos, porque cada paso significaba un paso más cerca de su destino final, la muerte. Incluso esas risitas resultaban inquietantes. Por fin, llegó a su destino. Simplemente abrió la puerta y entró. Una vez dentro, vio al pony rosa bajando por el pasillo una última vez, esa sonrisa y esa mirada fea, sus verdaderas intenciones de matar. Sostenía el cuchillo entre los dientes, lo que le ayudaba a usar sus 4 patas para acelerar y alcanzar a Dwight más rápido. Pero Dwight fue aún más rápida, cerrando la puerta antes de que pudiera llegar, cerrándola completamente con llave. Se vio obligada a retroceder cuando empezaron a golpear la puerta desde el otro lado. Era la misma historia otra vez. Si no hacía algo rápido, la puerta se rompería tarde o temprano. Insisto en que la forma en que el pony golpeaba la pony tenía la misma fuerza que un caballo adulto, y si no fuera por las pezuñas pequeñas de una mujer de 28 años, se lo habría roto en ese mismo momento. Sonríe. Abre la puerta, maldita yegua, te juro que te clavaré este cuchillo y acabaré con tu miserable vida. Gritaba insultos y blasfemias mientras golpeaba y pateaba la puerta, entreabriéndola un poco. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar en un plan. De hecho, no fue buena idea. Solo tenía que actuar sin pensar, especialmente en esta situación. Así que fue a la ventana, que por suerte no estaba sellada, y consiguió abrirla lo suficientemente fácilmente como para asomar la cabeza y ver todo a su alrededor. La noche ya había caído, como sospechaba, pero había otro problema, el árbol estaba allí, eso seguro, pero no había calculado la distancia exacta. Recordaba haberlo visto más cerca, pero estaba a pocos metros de la casa, a menos que intentara dar un salto de fe, pero eso significaría un suicidio casi seguro, y aunque el suelo no era tan alto, era suficiente para hacerse daño, especialmente en el estado en que estaba. La puerta se iba agrietando cada vez más. En un abrir y cerrar de ojos, esa puerta, que era de madera, iba a romperse si seguía con esos golpes. Dwight buscó algo que pudiera ayudar, cualquier cosa, y bingo, lo encontró, las sábanas, como suele ocurrir en estas situaciones, cuando alguien decide escapar por la ventana sin tener otra salida. ¿Qué era lo mejor que podía usar si la ventana estaba en un piso alto para bajar por sí solas? De hecho, las sábanas, o también las cortinas. Eso fue lo que hizo que funcionara y evitó una caída grave. De repente apartó las sábanas con las pezuñas, pero al mismo tiempo se asustó cuando apareció un personaje inesperado justo cuando las quitaba. Así es, era el propio Goonie, que todo este tiempo había estado escondido en la habitación de Pinkie, completamente ajeno a todos los problemas que estaba pasando el pueblo. Pobre Dwight. Ve bueno, así que aquí estabas, me sorprende que no te haya hecho nada. Veo que todavía quiere que seas su mascota, dijo, pensando que quizá no lo mató porque fuera un animal normal o porque solo era un bebé, sino que quería arriesgarse, porque sentía y veía como la puerta se agrietaba más, una señal de que unos cuantos golpes más la romperían por completo, pero no pienso dejar que corras ese riesgo, de convertirse en otra de sus víctimas, in a heroic act, the unicorn placed union back, feeling sorry for the little one go, to be cared for by a serial killer.
since she could save the others, she could have the opportunity to save someone who might be in danger. Having resolved the issue, she decided to tie the sheet over the legs of the wardrobe, since it was against the wall and closer to the window than the bed. Once she had done it, she let the other part of the sheets fall out the window. It wasn't a very long sheet, but it was better than nothing, and the distance was considerable enough that she could fall without getting hurt. It was about time to escape. "We lived. Hold on to me, she said, letting out a groan from the pain in her stabbed paw. It was clear this was going to make things worse. I mustn't rest until I'm safe, even though it hurts. I have to keep going. I'm just asking you to hold on longer, we lived. This is a fix for your life. I know you can do it," giving herself the motivation to keep going. After sitting on the edge of the window, she said she wasn't afraid of heights. She just wanted to make sure she didn't make a wrong move and fall. Besides, she had already been in more dangerous places. This was nothing. Gun was securely fastened to her bag like a backpack, and that's where it tumbled to the ground when Willie turned around to put her hind legs down and start climbing, holding onto the window with her front paws to keep from falling, and then, cracked the sound of the door breaking showed in Willie's eardrums, but that wasn't what scared her. It was what she saw when she stood face to face with the broken door with a hole in the middle. "Smile. So here you are, trying to escape? In your dreams." EPK dice through the crack in the door. As I said before, she didn't decide to stop repeating the same stupid thing as before, so when she decided she had to go down, she started doing it without a second thought. Slowly but surely, and while this was happening, she could hear the other woman opening the door from the other side, removing the lock, but she didn't have to think about that. She only had to think about doing the right thing, about going down slowly, without falling and making sure she didn't hurt herself. She was managing it. She could see her exit a few meters away on the ground. Once she was there, she would run like a bat out of hell to find the guards, and that's when this madness would finish. But then, she felt something, or someone, start pushing from the top end of the sheds. It was starting to rise very quickly, and she didn't need to think to know what was happening, who was pushing them up to make her rise and be able to confront her face to face. "We lived. No please, leave me alone, this isn't fun, stop it." She was more scared than angry. Life was clearly playing cruel tricks on her. She couldn't possibly be so unlucky, and what was worse, she was coming back so quickly. Damn it. Y una vez allí arriba, se encontraron cara a cara. Sonrisa. "Así que me has robado a mi mascota. Nunca te perdonaré por esto, y menos por escabullirte de mi fiesta sin mi permiso", dice, mostrando una sonrisa macabra y riéndose de haberla pillado con las manos en la masa. El unicornio se quedó paralizado por el miedo, porque obviamente su plan había salido mal y no sabía qué hacer. Miró hacia abajo y vio que su última oportunidad de escapar era esta. Si no lo hacía, se perdió para siempre. Si tan solo tuviera energía para usar su magia, todo este proceso sería fácil para ella. Ahora se daba cuenta de que una vida sin magia era más difícil y requería mucho esfuerzo. La pony rosa hizo lo que siempre hacía. Ella simplemente empezó a reír, tan fuerte que era una señal de que la victoria estaba asegurada. No había escapatoria para ese pony, y sin pensarlo dos veces, agarró el cuchillo y atacó para cortarle la garganta. Todo pasó tan rápido que era mejor resumirlo en cámara lenta, porque cuando atacó, Willie pensó libertad en su mente e hizo lo más arriesgado de su vida, se dejó caer, liberándose de las sábanas, y después de eso el cuchillo seguía moviéndose en su dirección. Su cuello estaba a salvo, pero, golpe, el sonido del corte era tan claro como los gritos de Dwight al caer desde la primera planta. Tan claro, en esa caída, que Dwight se dio cuenta de lo que había pasado y eso la hizo gritar aún más: "Dwight, mi cuerno". Ese corte fue en su cuerno,
que, como un simple palo de madera, estaba cortado por la mitad. Maldita sea, tenía toda la razón, esa sustancia debió de hacer algo para que ese cuerno fuera tan frágil, porque salió partido en dos desde su cabeza. Ahora realmente era adiós a la magia para siempre, era solo una pony corriente. La otra parte de su cuerno cayó al borde de la ventana, justo delante de la loca, que se sintió un poco decepcionada por no haberla matado, pero al final había conseguido algo. Y en esos últimos segundos antes de la caída, Duilig sacrificó su espalda para salvar a Gumi, porque usando sus patas delanteras lo atrajo hacia su pecho y lo abrazó con todas sus fuerzas para protegerlo. En el momento en que su cuerpo tocó el asfalto, sintió el dolor más insoportable de su vida al caer. Había sobrevivido a la caída, pero el dolor que tuvo que soportar fue intenso. No podía llamar a esto buena suerte, porque se había lesionado gravemente la espalda y no podía moverse, y antes de cerrar los ojos, solo pudo verla allí arriba, asomándose por la ventana, con una pequeña sonrisa, una sonrisa que lo significaba todo y lo decía todo. Sabía que en cualquier momento ella bajaría, aprovechando su caída, para matarla de una vez por todas. Eso fue lo último que vio y sintió, antes de desmayarse,